Hola, muy buenas tardes, hermanos. Hoy vamos a tener la reflexión de la palabra, pero antes vamos a darle gracias a Dios y que el Señor nos vaya ministrando y que espero que la palabra que les comparto sea de mucha bendición para ustedes. Vamos a dar gracias, ¿vale? Amado Señor, te doy gracias por este tiempo que, Señor, podemos, Señor, conectarnos, Señor. Gracias, Padre, por estos medios, Señor, por el cual, Señor, podemos oír tu palabra, Señor. Gracias, bendito amado, porque podemos, Señor, orar los unos por los otros, Señor. Padre, te pedimos, Señor, que seas tú tomando control, Señor, que seas tú hablándonos, Padre. Disponemos nuestro corazón, Padre, disponemos, Señor, nuestra mente, Padre. En el nombre de Jesús, bendito Dios. Amén. Vale. Hoy le he puesto a esta reflexión de la palabra, levántate y sigue, ¿vale? Yo sé que todos corremos moviéndonos de una manera diferente, ¿vale? Moviéndonos con la bendición de Dios, pero de repente pasa algo, de repente nos estrellamos, ¿no? Como en una pared, ¿vale? Quizás podríamos algunos estar enfermos, algunos con una dificultad financiera, otros de fracaso espiritual o de problemas familiares, ¿eh? Esto quizás puede traer desánimos en nuestra vida, ¿vale? Al punto de ser tentados de rendirnos, o decir, tiro la toalla, ¿no? Son momentos difíciles, llevándonos a preguntar qué fue lo que hicimos. Otros querrán quizás culpar a alguien o culpar a Dios, ¿no? O mirar sus circunstancias y decir, ¿por qué me está pasando esto, no? ¿Por qué estoy viviendo de esta manera, no? ¿Qué es no lo que está pasando, no? Si vamos a la palabra de Hechos, encontraremos un relato acerca del apóstol Pablo, ¿vale? En el libro de Hechos, capítulo 14, del 7 al 22, ¿vale? Vamos a leer. Hechos 14 del 7 al 22. Perdón, del 8 al 22. Dice, y había en Listra un hombre que estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo desde el seno de su madre, que nunca había andado. Este escuchaba hablar a Pablo, el cual, fijando la mirada en él y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo con fuerte voz, levántate derecho sobre tus pies, y él dio un salto y anduvo. Cuando la multitud vio lo que Pablo había hecho, alzaron la voz diciendo en el idioma de Licaonia, los dioses se han hecho semejantes a estos hombres y han descendido a nosotros. Y llamaban a Bernabé Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que dirigía la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba en las afueras de la ciudad, trajo toros y guirnaldas a las puertas y querían ofrecer sacrificios juntamente con la comunidad. Pero cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo rasgaron sus ropas y se lanzaron en medio de la multitud, gritando y diciendo, varones, ¿por qué hacéis estas cosas? Nosotros también somos hombres de igual naturaleza que vosotros, y os anunciamos el Evangelio para que os volváis de estas cosas vanas, a un Dios vivo, quien hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, el cual en las generaciones pasadas permitió que todas las naciones siguieran sus propios caminos, y sin embargo no dejó de dar testimonio de sí mismo, haciendo bien y dándoos lluvias del cielo y estaciones fructíferas, llenando vuestros corazones de sustento y de alegría. Y aún diciendo estas palabras, apenas pudieron impedir que las multitudes les ofrecieran sacrificio. Pero vinieron algunos judíos de Antioquía y de Iconio, y habiendo persuadido a la multitud, apedrearon a Pablo,
y lo arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Pero mientras los discípulos lo rodeaban, él se levantó y entró en la ciudad y al día siguiente partió con Bernabé a Derbe. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y Antioquía, fortaleciendo los ánimos de los discípulos, exhortándolos a que perseveren en la fe y diciendo: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. ¿Vale? Según observamos, Pablo llegó a Listra y a Derbe, donde predicaron, ¿no?, las buenas nuevas. Hubo un milagro donde fue sanado un lisiado. Sin embargo, lo apedrearon, pero él se levantó y siguió predicando. Seguro que Pablo no entendía exactamente por qué predicar y hacer milagros podía después de ser apedreado a punto de quedar casi muerto. Debe haber sido un tiempo de desánimo para él. Imagínate que Pablo, apedreado, ¿vale?, casi muerto, lo confunden, lo sacan del pueblo y lo dejan afuera, pero él vuelve en sí, reacciona, se levanta y sigue predicando el evangelio. Y yo creo que nos llega a preguntarnos, ¿qué fue lo que Pablo tuvo que hacer para levantarse? ¿Cómo recuperó el ánimo? Porque me imagino no ha sido fácil, no debe ser fácil. Imagínate tú predicando el evangelio y sanando a un lisiado, que vengan y te golpeen. ¿Cómo pudo haber Pablo recuperado el ánimo? Había apuntado 5 puntos muy importantes, ¿vale? Y el primer punto es su conversión en Cristo. Si vemos en Hechos 9, 4, 6, ¿vale? Al caer, dice él, en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿quién eres? ¿Quién eres, Señor? Y él respondió: yo soy Jesús a quien tú persigues. Levántate, entra a la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. ¿Vale? Entonces vemos que esto fue inolvidable para Pablo. Yo creo que es inolvidable para cada uno de nosotros que hemos tenido ese encuentro personal con el Señor. ¿Vale? Pero para Pablo esto fue el ánimo, ¿no? Él volvió, ¿no? Fue inolvidable. Jesús le salvó, le envió a cierto lugar y le indicó con qué debería hablar y le dijo qué pasaría en su vida. Y por supuesto su ceguera le fue quitada y empezó a predicar el evangelio. Así que cuando estés desanimado, recuerda el día en que tú tuviste ese encuentro personal con el Señor. Él te salvó para que tú siguieras adelante. Ese día de tus pecados fueron perdonados. Ese día te volviste hijo de Dios. Recuerda que no importa lo que tú estés enfrentando, no importa lo que tú estés pasando, levántate y sigue. Otro punto que podemos ver por qué Pablo se animó y se levantó y siguió predicando el evangelio fue su convicción acerca del propósito en su vida. Si vamos a Filipenses 1, del 15 al 17, nos dice: algunos a la verdad predican a Cristo, aún por envidia y rivalidad, pero también otros lo hacen de buena voluntad. Esto lo hacen por amor, sabiendo que hizo designado para la defensa del evangelio. Aquellos proclaman a Cristo por ambición personal, no con sinceridad, pensando causarme angustia en mis prisiones. Pablo, cuando fue lapidado, cuando pudo haber dicho: no lo soporto, ya no me importa, pero se acordó que Jesucristo le había elegido con un propósito. Jesucristo nos ha elegido con un propósito, para que nosotros llevemos su palabra. A Pablo le eligió para que él llevara la palabra del Señor. ¿No? Tenía sentido su vida de Pablo, ¿no?
y siguió predicando el Evangelio, ¿vale? Otro punto que podemos ver muy claramente y por qué Pablo se levantó fue su confianza asombrosa en el Dios Todopoderoso que lo había escogido para salvarlo y llevar el Evangelio, ¿no? Si vemos Romanos 8, 35, 39, que nos dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada. Tal como está escrito, dice, por causa tuya somos puestos a muerte todo el día. Somos considerados como ovejas en el matadero. Pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes de lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. Nada nos podrá separar del amor de Dios en Cristo Jesús, ¿vale? Así es que te animo que tú te levantes. Si estás desanimado, también tienes el derecho a levantarte. Y te levantas en base a la confianza que Dios ha puesto en ti, que Dios ha puesto en nosotros, de que no importa lo que enfrentemos, nada puede separarnos del amor de Cristo. Nada puede separarnos del amor de Cristo. El otro punto podemos ver su confianza sobre la base de la promesa. Dios tiene muchas promesas hacia nuestras vidas, ¿vale? En Josué 1:5 podemos ver, nos dice, nadie podrá hacer frente en todos los días de tu vida, así como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni desampararé. Pablo lo tenía muy claro, que Dios estaba con él, que Dios jamás lo iba a abandonar, jamás lo iba a desamparar, ¿vale? Si nos hemos desanimado, no significa que no seamos cristianos. Si quizás hay un momento en tu vida que dices, ya no doy más y quieres tirar la toalla, o quizás estás pasando por ese tiempo, por ese momento, ¿no?, de dificultad. Sino como creyentes, aun cuando nos desanimamos, nos volvemos a levantar sobre las promesas de Dios. Dios nos está diciendo, yo estoy contigo, levántate, no te dejaré ni te abandonaré, ¿vale? Vamos al último punto que también nos dice la motivación, porque vive en él quien es capaz de ayudarlo en todo momento. Pablo tenía una motivación dentro de él. Y podemos esto ver muy claro en 2 Corintios 5:5, y que nos dice, y el que nos preparó para esto mismo es Dios, quien nos dio el espíritu de garantía. Cuando nosotros hemos aceptado a Cristo en nuestro corazón, dice, el Espíritu de Dios viene a morar entre nosotros. Y Él nos da ese poder, ¿no? Él nos da esa ayuda para seguir adelante, ¿vale? Y quizás en este momento de prueba, en este momento de dificultad, quizás has descuidado, ¿no?, al Espíritu de Dios en tu vida. Yo te animo a que tú te puedas levantar y decirle, Señor, tú vives en mí y tú me das el poder para levantarme, para seguir adelante, ¿vale? Entonces, podemos entender bien claro que el Espíritu de Dios es nuestra garantía para seguir adelante. Él te da poder para cualquier cosa que tú necesites en la vida, ¿vale? Así que aquellos que se sienten desanimados, es hora de no estar desanimados, de que nos podamos levantar.